¿verdad? ¿Sí? Hoy estamos de ayuno y cualquier petición que usted tenga, preséntela delante del Señor. Dígale: Señor, yo vine hoy ayunando porque necesito que tú hagas un milagro en tal persona, que haya conversión en esa familia, alguien podría estar enfermo, que haya sanidad en la vida de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado, muy lindo, hermano, tuvimos esos bautismos con estos niños y la verdad que fue de bendición esa tarde. Amén. Mañana lunes tenemos lunes de oración a las 9 de la noche, hermano. Yo le invito a que mande sus peticiones al chat de la iglesia y ahí estaremos orando por usted, por su petición mañana lunes. Si usted necesita oración así más directo, hermano, estoy pasando un proceso, hermano, tengo esto, tengo una enfermedad, esto y lo otro, y llame a este número, el 5475-7385. Si no se le queda, hermano, acérquese a mi persona, acérquese a mi esposa y se lo damos personalmente. A ver, 5475-7385. No mande mensajes, no mande notas de voz, porque solo está habilitado para llamadas. Amén. Entonces le dejo esas cosas. Yo me alegro verlo esta mañana. Amén. Me llama mucho la atención porque le digo a mi esposa: mira, tú orás por las ofrendas ahorita en la mañana, y pues ella ni enterada de mi tema, ¿verdad? Pero Abraham tomó una buena decisión de entregar a su hijo. Amén. Y Dios se lo devolvió, claro. Cuando él entregó a su hijo, Dios se lo devolvió. Le dijo: no, yo no acepto sacrificios humanos. Muchas gracias, mi hermana. Yo no acepto sacrificios humanos, pero pesé tu corazón. Algo que hace Abraham es tomar buenas decisiones. Y el tema de esta mañana es: toma buenas decisiones. Amén. Para que la presencia de Dios siempre esté en tu vida, para que la presencia de Dios siempre esté en tu casa. ¿Quiere levantar sus manos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor y misericordia permanecen siempre en nosotros. Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante, Señor. Te pido, Señor, que en esta etapa que estamos atravesando, dile: estamos enfermos, estamos pasando tenemos deudas, estamos en esto, estamos en lo otro, tengo problemas en matrimonio. Presenta tu petición delante del Señor, ¿sí? Dile esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta dificultad que tenemos, dificultad para nosotros, pero tú sabrás por qué estamos pasando esto, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, que tu nombre sea glorificado siempre. Te pedimos, Padre, por mi hermano José, por mi hermana Ana, Señor, que están ahí con quebrantos de salud en su casa, mi hermana Ana que la operaron, y mi hermano José que tuvo una fractura en su pie, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que haya restauración total en la vida de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la palabra esta mañana, que Dios derrame su gracia y misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El domingo pasado hablábamos de que Dios quiere traer una gran lluvia, ¿verdad? A la vida a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Dios quiere de verdad bendecir tu casa, bendecir mi casa, bendecirnos a todos. Pero para que la lluvia de Dios venga, debemos de tomar buenas decisiones. Amén. ¿Quiere decirlo conmigo? Toma buenas decisiones. Porque de verdad necesitamos tomar buenas decisiones. Mira cómo está el mundo, mira cómo están las cosas en este planeta. Cada día miramos que hay un desorden terrible. Estados Unidos nunca se imaginó que una vez más lo iban a atacar árabes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, vean noticias. Ya se dio cuenta quién es el alcalde de Nueva York. Primero lo atacaron con aviones, destruyeron las 2 torres gemelas, y fue un ataque terrorista, y ahora un árabe es el alcalde de esa ciudad. ¿Será casualidad? Ahora se le infiltraron de otra manera. Y ahora están diciendo ellos: aquí Netanyahu no puede poner un pie en Estados Unidos porque ahí en Nueva York está la sede de las Naciones Unidas. Y si llega a poner un pie aquí en las Naciones Unidas, yo lo meto preso y lo meto a la Corte Internacional. Imagínate cuándo esas cosas en Estados Unidos contra Israel.
Y ellos mismos permitieron que se infiltrara alguien. Pero, ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Miramos cómo está el panorama profético, miramos cómo está el planeta en diferentes cosas. ¿Sabe qué necesitamos tú y yo? Tomar buenas decisiones. Porque Cristo viene pronto. Amén. Por lo tanto, necesitamos tomar buenas decisiones. Yo quiero que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, 26:1. En la Biblia de las Américas. Segunda de Crónicas, 26:1. Y dice la palabra del Señor: y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey, en lugar de su padre Amasías. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Ni David reinó eso, ni Salomón reinó eso. David reinó 40, Salomón reinó 40, y reina 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. El día viernes hablábamos de padre de familia, y en esa versión Stendhal me gustó mucho como decía en varios pasajes que leímos, padre de familia. Dios le dice, el reino de los cielos es como un padre de familia que sale a buscar obreros para su viña, para que cuide su casa, un padre de familia que provee para los suyos. Y hablábamos que provee no solo el económico, sino que cuando hay pleitos en casa, Él provee paz. Bueno, vamos a calmarnos aquí, vamos a ver qué pasó, y atiende a su esposa, atiende a los hijos y pone paz. Pero qué terrible un padre que en vez de poner paz empieza a proveer gritos, empieza a proveer malas palabras para sus hijos, para su esposa. Es que proveer no solo es dinero. Proveer no solo es aquí traje para que coman todos, ¿verdad? No, qué terrible es cuando hay problemas en una casa, lo primero que sale son las malas palabras, y tú estás proveyendo eso para tus hijos. Y después cuando tus hijos le empiezan a decir, usted agarra el cincho y casi que en la boca le da y le dice, así no se dice. Pero si así lo decís tú. Pero así lo decís vos, no sé cómo se trate usted en la casa, ¿sí? Pero si así lo decís, pero si tú me estás enseñando, ¿verdad? Y entonces, creo que lo que hablábamos el día viernes, una de las cosas que debe de proveer un padre es paz, tranquilidad, amor, todos los frutos del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Eso debe de traer un padre espiritualmente en una casa, en una familia, en un hogar. Traer la provisión. Y aquí algo que está haciendo Amasías es que le enseñó a su hijo a hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Cómo se llama? El del que estamos hablando, de Uzías. A Uzías le enseñó a hacer bien las cosas delante de Dios. A tal grado que el reino que él tuvo 52 años al frente de Israel. ¿Fue de bendición? Sí. ¿Hizo bien su labor ese padre? Sí. Sí la hizo. ¿Tomó una buena decisión? Sí. De enseñarle a su hijo a hacer lo correcto. Sin embargo, miramos la vida de Uzías caminar en diferentes etapas terribles. Amén. Pero lo que hablábamos el día viernes, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a proveer. Fue a traer obreros para su viña. Yo te pregunto a ti, varón, porque yo sigo con los varones hoy. Hablaba el domingo pasado con los varones, ¿sí? Elías viene y se presenta ante Acab. Como que Dios le quiso dar la oportunidad a Acab para que fuera restaurado, para que el reino fuera restaurado. A lo mejor Dios le iba a quitar a Jezabel por las actitudes que estaba teniendo Jezabel. Amén. Hermana que estás aquí, dale la autoridad a tu esposo en tu casa. No, pastor, es que ¿cómo va a hacer eso? Entonces tú vas a ser la Jezabel de tu casa. Ay, pastor, ni que tan fea fuera. Es que ¿quién dice que era Jezabel fea o era bonita? La Biblia no menciona si era hermosa o era fea o era como, ¿cómo?
Pero cuando una mujer tiene autoridad en su casa y gobierna al esposo, le toma la autoridad sobre la familia, discúlpame hermana, pero a ti te falta leer mucho la palabra de Dios, ¿sí? Te falta la sujeción, te falta entender que el que tiene la autoridad en casa es el esposo. Pastor, pero es que mi esposo, mire la actitud que tiene. Sí, hermana, así tenga la actitud más terrible, él es la cabeza. Pastor, pero es que nos va a llevar al abismo. Sí, te va a llevar al abismo, sí. Te va a llevar a la perdición, sí. Pero lo que tú debes de hacer, hermana, es orar. Lo que tú debes de hacer es clamar. Lo que tú debes de hacer es venir en ayuno. Cuando aquí en la iglesia decretamos ayuno para que vengamos y juntos podamos clamar. Pero cuando tú te sobrepasas la autoridad, ten cuidado. Si Dios te está diciendo, levántate y pelea, como lo hizo Abigail, como lo hizo Débora, como lo hicieron muchas mujeres en la palabra de Dios, amén. Pero quiero que sea Dios el que te guíe y no te quedes con la autoridad, amén. Pero cuando está diciendo que el reino de los cielos es semejante a la figura que un padre es la cabeza de una familia, porque eso es lo que está diciendo también, y que el padre es el que sale a proveer todo, yo de verdad no concibo la idea de que un hombre no trabaje. No concibo la idea de que un hombre de verdad tenga que hacer muchas cosas malas para que los hijos coman. Yo leo lo que la palabra dice, que los varones debemos de ser rectos, que los varones ¿cómo le dice Pablo a Timoteo? Cuando tú vayas a buscar a alguien para un liderazgo y hasta para alguien que fuera pastor, que sea hombre de una sola, ¿qué? Mujer. Le está diciendo las cualidades de un varón. ¿Por qué no le dijo, mira, a las mujeres cuando las levantes y las pongas de cabeza no, ¿verdad? A usted no la vamos a poner de cabeza, pero cuando le des autoridad a las mujeres, sí dice algunas indicaciones. Pero Pablo se fue directamente con las cabezas, varones. Que sea un hombre de una sola mujer, que dé buen testimonio. Le está diciendo que sea un proveedor, como dice aquí. El reino de los cielos es como un padre de familia salió por la mañana a buscar obreros para que cuidaran la viña. Y de eso está hablando, ¿sí? Pero volvamos a esta historia, que a mí me gustó mucho esta historia. Y segunda de Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios. Dice que Uzías persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, dice, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Mientras qué? Buscó al Señor. Amén. Algo que tú, varón, que estás aquí, pareciera que fuera otra mañana de varones, ¿verdad? Pero es que si no, usted no viene. Pero por lo menos hoy lo agarro, ¿sí? Dice que mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. No fue mientras se alejó del Señor. No fue mientras no quiso hacer la voluntad de Dios. Fue mientras obedeció al Señor, Dios lo prosperó. Y Uzías tuvo un reino muy lindo, la verdad, muy bonito. Pero algo que me gusta a mí, el padre de Uzías le enseñó a buscar de Dios. Yo te pregunto a ti, tanto papá como mamá, ¿tú le estás enseñando a tus hijos a buscar de Dios? ¿De verdad? ¿Tú le estás enseñando a tus hijos a buscar de Dios? ¿Le estás enseñando que es necesario congregarse y venir a la casa de Dios? ¿Le estás enseñando cómo alabar en la casa de Dios? ¿Cómo adorar en la casa de Dios? Yo de verdad a veces miro muchos niños así, hermano, en la alabanza, en la adoración, dormidos. Y yo digo, padre, levántalo. Yo te apuesto que si tú lo sacas de allá con una pelota afuera y lo pones a corretear, bien corretea, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, ¿está conmigo? ¿Verdad que sí? Yo te digo, ¿por qué dejas que se duerma en la casa del Señor? Déjelo, pastor. La unción cayó en el nene y el nene está dormido por eso. No, hermano, enséñale bien. Mira, aquí no es un lugar para que vengas a dormir. Ahorita estamos alabando, adorando. Yo sé que en la prédica duermo a muchos. Sí, como que anestesia estoy hablando cuando estoy predicando.
Pero entiendo que un niño a la hora de un mensaje no va a tener la misma capacidad de los adultos. Amén. Pero hermano, por lo menos la alabanza y la adoración, ellos están ahí motivados. Quieren alabar, quieren adorar. Amén. Pero que un niño esté dormido a la hora de la alabanza y de la adoración, yo creo que el trabajo lo está haciendo mal un padre. El padre tiene que decir, mira, mijo, aquí no venimos a eso. Si quieres en la prédica, duérmete como se duerme tal hermano, dile. ¿Sí? Pero ahorita que estamos en la alabanza y en la adoración, no te duermas. Enséñele, hermano, de verdad, enséñele. Porque si nosotros no le enseñamos, entonces va a venir el que plantó la cizaña. Hablábamos el día viernes. ¿Quién plantó la cizaña? Cuando el padre de familia se durmió, dice la parábola, entonces vino el otro. ¿Quién? Satanás. Vino y sembró cizaña. Y aquí no está hablando que entre sus hijos hay cizaña, ¿sí? Sino que está hablando que Satanás metió cosas malas en sus hijos cuando usted como padre de familia se descuidó. Eso está hablando, ¿sí? Pero me gusta lo que hace el padre de Uzías. Y dice, y Uzías, cuando ya fue rey, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Amén. Que nunca se te olvide buscar de Dios, hermano. Hermana, que nunca se te olvide buscar de Dios. Que nunca se nos olvide buscar de Dios. Amén. Que nunca se nos olvide. Y dice el verso 11, y tenía también Uzías un ejército listo para la batalla, que salió al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, y preparado por el escriba Geliel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, dice que eran jefes de padres de familia. Dice que el número total de los jefes de familia, guerreros valientes, eran 2,600. Amén. Uzías le dieron un reino excelente, hermano. Versos antes empieza a decir todas las cosas materiales que tenía, porque Dios le dio la bendición. Pero el trabajo lo hizo un padre. El padre de Uzías hizo un buen trabajo en él. Y cuando Uzías tenía 16 años, por eso hermano, hermana, no desprecies a tu niño cuando tu niño te dice, papá, vamos a la iglesia, mamá, vamos a la iglesia, no sé cómo le dice su niño, ¿verdad? Vamos a la iglesia. ¿Vos qué sabes, patojo? ¿Va? Y empieza el regaño. Hoy no vamos a ir a la iglesia. Y el niño se pone a llorar porque quiere ir a la iglesia. Y usted le dice, hoy no vamos a ir a la iglesia porque yo no voy tal día, le dice. Porque esos días no voy yo. Ok. Pero tu niño pareciera que está más sabio que tú. Amén. Pareciera que ese niño está más sabio. Y por eso muchas veces la Biblia permitió que niños fueran reyes. Porque a veces los niños tienen mejor sabiduría que un padre de familia, que una madre de familia. Y yo digo, hermano, no desprecies la sabiduría de tu niño. Porque es impresionante a veces los niños con qué salen en muchos hogares. A veces un hogar se termina restaurando por el clamor de un niño o de una niña. Amén. Muchos hogares se terminan restaurando por el clamor de un niño y de una niña. Aunque usted no lo crea, hermano. ¿Qué va a hacer, pastor? ¿Cómo va a creer que Dios va a escuchar más a este patojo que a mí? Que yo soy su siervo. Sí, pero siervo torcido. Sí, pero sierva torcida. Amén. Perdón, pues yo no vine a ofender a nadie, ¿sí? Pero hermano, ¿no es posible que un niño piense mejor? ¿O no era lo que le pasaba a José, pues? Que José tenía mejores pensamientos para llevar aún la finanza y todo. José no fue a las mejores escuelas, colegios, universidades para estudiar la economía, y José termina siendo un gran economista. Amén. Pero cuando tú y yo le ponemos pensamiento, mente y lo dimensionamos de otra manera, no solo leemos la Biblia, por leer nos vamos a encontrar niños como David. Yo hablo niños de 15 años, pues, porque para nosotros todavía son niños, ¿verdad? En su mentalidad, pero un adorador de 15 años,
14, 12 años, no sé cuántos años tendría David. Amén. Y así miramos un Daniel proponiendo desde joven, desde 15, 14 años, ¿qué edad tendría Daniel? Proponiendo en su corazón no ser como por los que fueron al destierro de Babilonia, a los que lo antecedieron a él. Se los llevaron preso. ¿Por qué? Porque no quisieron poner atención, los adultos, a la palabra de Dios. Entonces, miramos aquí a Usías. Y Dios le da un ejército fuerte, Dios le da riqueza, Dios le da muchas cosas, mientras él estuvo obedeciendo a Dios. Amén. Mientras él estuvo obedeciendo a Dios. Y dice el verso 14, Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, a todo el ejército le dio escudos, lanza, yelmos, corazas, arcos, ondas para tirar piedras. Este se volvió un padre proveedor para su reino. Proveyó para los de su casa, proveyó para su ejército. No hizo lo que hizo Saúl, que Saúl solo él tenía espada. De ahí nadie en el reino, Saúl no quería que nadie tuviera espada. Porque él decía, bueno, es que si yo les doy espada, estos me van a quitar el reino. Y entonces tenía un ejército débil, pero Usías no. Usías proveyó todo lo necesario para su ejército. Y eso es lo que debe ser un padre de familia, proveer para su casa. Y no piense solo en dinero, hermano, por favor, hermana, no piense solo en dinero, sino que cuántas veces estamos en problemas serios, cuántas veces hay pleitos entre esposos, amén, amén, casados. ¿Cuántas veces hay pleitos entre esposos? Y yo te pregunto, cuando la esposa está alterada, ahorita es con los varones, cuando la esposa está alterada, cuando la esposa está enojada, ¿qué haces tú? Pastor, yo me pongo igual que ella. ¿No crees tú que ahí es cuando tú debes de proveer paz? Y decirle, cálmate, que estás hablando con el siervo del Señor. ¿No crees tú que ahí es donde tú debes de verdad vivir la palabra y decir, cálmate? Pero no arrodillado usted, ¿verdad? Cálmate, ahí temblando ante ella, ¿verdad? Cálmate, no me pegue más. No, cálmate. Y si la cosa está muy, muy fuerte, porque hay días que hay pleitos muy fuertes en familia, en matrimonios, ¿sabes qué? Como hablábamos el viernes, ¿dónde está tu aposento en mi casa? Le dijo Jesús a ese padre de familia. Dice que Jesús mandó a decir con sus discípulos, dile al padre de familia y pregúntale en la casa de él, ¿dónde está el aposento donde yo me voy a quedar? Le dice Jesús. Y eso está hablando de que algo que tú y yo deberíamos de tener, aquí es hombres y mujeres, algo que tú y yo deberíamos de tener en nuestras casas, tener un lugar para ir a adorar, para ir a alabar, para ir a interceder, para ir a derramar nuestras lágrimas delante de Dios. Cuando se levantan problemas como estos, irnos a meter al cuarto y decirle, Señor, aquí vengo. Yo estoy necesitado de ti. No puede ser que otra vez nos estemos peleando con mi esposa, o no puede ser que otra vez nos estemos peleando con mi esposo. Yo te pido, Padre, este es el lugar de encuentro entre tú y yo en esta casa, ¿sí? Allá en tu casa. Tú pasas más tiempo en tu casa que aquí en la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros debemos de tener en nuestra casa un lugar donde busquemos la presencia de Dios. Pastor, pero si usted supiera dónde yo vivo, pues órale al Señor que te dé un lugar más grande, hermano. Dios puede hacer el milagro. Por lo mismo que yo pago aquí, Señor, dame una casa grande. ¿Acaso Dios no puede, pues? Pero muchas veces, no, pastor, es que mire, estas valen 5, 6, 8 mil quetzales. ¿Y qué? Hay personas que tienen tanto dinero, tanta plata, que andan buscando quién se la cuide y no importa si se la dan 1,000 quetzales. No importa. Yo conozco casos así. Que hay gente que casi que le están pagando por vivir en su casa. Sí, de verdad, para que se la cuiden. Y Dios puede hacer milagros así contigo y conmigo acá. Amén. Pero volvamos al punto. Que tengamos un lugar donde orar a Dios. Hermano, de verdad, cuando tu esposa está con los cables cruzados, vete a orar mejor. No, pastor, ¿cómo va a ser eso?
Es que me tiene que escuchar, que te escuche el cielo mejor, que te escuche Dios mejor. ¿No crees que eso es mejor? No. Yo pensé que iba a decir amén, pastor. Y sobre todo las hermanas que no aguantan los gritos del marido cuando están ahí enojados. Hermano, de verdad, si no somos varones que proveemos paz, los matrimonios se descomponen. Porque ¿a quién le pidieron cuentas? Es que este es el pleito entre algunos varones conmigo. ¿A quién le pidieron cuentas? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿A quién le pidieron cuentas? ¿A Saúl o a la mujer de Saúl? Saúl. ¿A quién le pidieron cuenta? ¿A David o a Mical? David. Siempre Dios buscó las cabezas, porque así es el reino de los cielos, como un padre de familia al frente de todo. Amén. Y dice el 16, pero cuando llegó a ser fuerte Usías, cuando Usías llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, dice, y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Era malo que Usías entrara en el lugar santo a quemar incienso? En el altar del incienso. ¿Era malo? ¿Usted qué dice? Hermano, si usted viene los martes conmigo, aquí hemos hablado del tabernáculo. ¿Sí? A ver, pregunto, ¿era malo o era bueno que Usías hiciera eso? Era malo, hermano, porque él era un rey, él no era un sacerdote, no era el sumo sacerdote, no era el trabajo de él, fue el pecado de Saúl. A Saúl le quitaron el reino, ¿cuándo? Cuando no esperó a Samuel para que levantara el altar y los holocaustos y quemara la ofrenda, sino que dijo Saúl, el pueblo se está yendo, los guerreros se me están yendo, yo lo puedo hacer también. Error, hermano, ¿sí? Hay trabajos que tú no puedes hacer, hay trabajos que solo el pastor los puede hacer, hay trabajos que solo los líderes de la iglesia lo pueden hacer. Amén. Si alguien hace algo por equivocación, ok, Dios perdona. Pero cuando alguien sabe que no debe de meter sus manos en la autoridad de algo, va a haber un problema. Por ejemplo, en alguna ocasión, allá por Júpiter, creo que andábamos, ¿verdad, mi vida? ¿Sí? Pero no en la luna, porque su pastor no anda en la luna, ¿sí? Entonces, allá por esos lugares, vino alguien y se fue a casar a alguien que estaba en adulterio, se estaba casando en adulterio. Y se fue a bendecirlos, sin ser un líder de la iglesia y sin ser un pastor, y los fue a bendecir. Hasta el día de hoy esa persona no regresa a una iglesia y no levanta cabeza. ¿Por qué? Porque no podemos ir y tomar una autoridad que no nos ha dado primero el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No podemos ir a tomar una autoridad que no nos ha dado Dios. Y aquí Usías, yo estoy hablando de Usías, no estoy hablando de usted, ¿sí? Y aquí Usías está haciendo algo terrible. Cuando él ya fue fuerte, cuando él ya se creyó el papá de los pollitos o la mamá de los pollitos, no sé cómo usted le quiere decir, ¿sí? Cuando él ya se creyó don Usías, ¿sí? Ya él trascendió a otra etapa. Y dice que su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Se le olvidó que Dios, su padre, le había enseñado a adorar a Dios. Se le olvidó que Dios, por él haber buscado de Dios, haber obedecido de Dios, el reino que ahora tenía había crecido por la voluntad de Dios, no por la sabiduría de él. Yo te recuerdo a ti, hermano, hermana, ¿tú has alcanzado un título? ¿Tú has alcanzado un negocio? ¿Has alcanzado un buen trabajo? ¿Una buena posición? Nunca digas, es que como yo soy pila, yo soy checa, dice usted, ¿verdad? Sí, es que yo soy pilas. Es que yo, mire, no, es que si no es por mí, esa empresa no estuviera como está. Error. Esa empresa está porque Dios está sobre ti. Ahí ese trabajo que tú tienes,
ha prosperado porque Dios está sobre ti y Dios te ha dado la gracia, la bendición sobre ellos. Amén. Amén. Todo lo que tú tengas y todo lo que tú emprendas, acuérdate de tu Creador, que Él fue el que te dio la gracia para que tengas todo eso. Pero Usías algo que hace, que entró hasta el lugar santo. Eso, él no podía entrar ahí, podía entrar al atrio a decir, vengo a entregar mi ofrenda, y hasta ahí nomás quedarse, porque en ese tiempo no era permitido. Yo te recuerdo a ti, hermano, hermana, tú tienes un lugar donde congregarte, ven a la iglesia, aquí congrégate. En tu casa levanta altar, sí. En tu casa tengo un aposento, tengo un lugar donde adorar a Dios, sí. Pero tu casa no es la iglesia. Tú tienes un lugar donde venir y congregarte, amén. Tú tienes un lugar donde venir y hacer las cosas. No te pongas a hacer tareas, trabajos que solo a los líderes o a un ministro ungido por Dios le toca hacer. Amén. Amén. No, varón que estás aquí, cuidadito, y tú andas ministrando mujeres. Ay, pastor, pero si ellas me buscan. Si a ti nadie te ha dicho que vayas y ores, no vayas y ores. Lo primero que te diría tu pastor, ve con alguien más, vayan 2 varones y vayan a ministrar. Porque tal vez van a ir a la casa de una hermana que vive sola. O vayan 3 varones y vayan a ministrar. Pero hermano, imagínate tú, varón, tú vas solo, porque a ti te nació el deseo, porque Dios te dijo, ok, lo primero que hubieras hecho es venir con tu cobertura, con tu pastor y decir, pastor, necesito ir ahí. Pero imagínate que tú llegues y la hermana te dice, ay hermano, a buena hora vino usted. Imagínate, escúcheme, a buena hora vino usted. Viera que mi esposo me dice que soy fea, ¿usted qué dice? Y usted en buena onda le va a decir, no, usted es muy linda. Ah, ya vio, usted me cae bien, le va a decir. Hermano, es que mi esposo hace más de 5 años que no me da un beso, ¿no me lo quiere dar usted? Amén, le va a decir el otro ya todo trastornado. Amén, le va a decir. Hace 5 años que yo ya no sé qué es estar con mi esposo, ¿no querrá estar usted conmigo? Amén, va a decir el otro. Y ahí fue la caída. ¿Por qué? Porque se ponen a hacer cosas como Usías. Trabajos que no son para ellos. Un líder delegado por un pastor, lo primero que va a hacer es buscar quién más va con él. Va a llevar su esposa. Si su esposa no puede, va a llevar un matrimonio, otro líder de la iglesia, y se van a ir a orar a esa familia. Amén. Y cuando ahí sí la hermanita le va a dar pena decirle, llega una mujer con ellos, un matrimonio, llega el líder encargado a orar por ellos, y la hermana no le va a poder decir, ay, es que ya hace 5 años que no me da un beso. La hermana le va a dar pena, le va a dar vergüenza. Ahí se cierran las puertas para esas cosas. Pero hermano, ministra varones, ¿sí? ¿Quieres orar por alguien? Ve y ministra varones. Hermana, ¿quieres orar por alguien? Busca mujeres. Porque si no, hermana, te vas a encontrar con un hermano carnal y te va a decir, ay, hermana, ¿usted viene a orar por mí? Ay, sí, impóngame manos, le va a decir. Y esto y lo otro, ay, hermana, usted qué linda. Y la hermana se la va a creer, ¿sí? Por eso tenemos que ser sabios. No podemos meternos en labores y tareas que no son para nosotros. Usías no supo hacer eso. Usías, no supo entender que esa no era su labor. Amén. Entonces, cuando un padre de familia se empieza a torcer, porque a Usías eso le pasó. Dios lo levantó, Dios lo prosperó mientras obedecía a Dios. Ahí está tu éxito. Hermano y hermana, ¿tú quieres que Dios te prospere? Obedece a Dios. Y obedécelo como dice la palabra, no como tú piensas que es. ¿Podrías estar equivocado más de algún momento? Sí, pero pide un consejo. Amén. Pide un consejo. Amén. Y entonces dice el 17, segunda de Crónicas 26, 17. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor,
hombres valientes. Estos no eran cobardes. Hermanos, iban a apresar al rey. Iban a sacar al rey del templo. No iban a hacer cualquier labor. Y estos sacerdotes lo que hicieron fueron a traer 80 hombres valientes. Es que cuando hay que poner orden, hay que ponerlo, hermano, ¿sí? Cuando hay que poner orden en casa, pon orden. Recuerda que contigo van los ángeles. Amén. Tienes que ponerle orden a tu esposa, ponle orden. Pastor, es que usted no conoce cómo es mi esposa. Sí, pero Dios la conoce. Y Dios está contigo. Si tú estás haciendo las cosas bien, amén. Dios te va a respaldar. Perdón, hermanas, pero no tengo nada en contra suya, ¿sí? Hermanas que están aquí, ¿sí? No tengo nada, y las que nos ven desde casa. No tengo nada en contra suyo, pero al que le dieron la responsabilidad es al varón. Y él es el encargado de poner orden en un hogar. Cuando una mujer no quiere entender y no quiere dejarse gobernar por su cobertura, va a tener conflictos esa hermana, ¿sí? Amén. Varones digan amén, pues. Amén. Están ahí los varones. Amén. Amén. ¿No hay varones aquí? No valientes, pastor. Es que usted no es el que va a dormir afuera hoy de la casa. El 18. Y se opusieron al rey Usías. Los sacerdotes se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, a los ministros delegados, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Y el 19, pero Usías con un incensario en su mano, pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira, dice. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, dice. Pon atención. Delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso, por meterse al lugar santo a hacer cosas que no debía. No debía de meterse de esa manera al lugar santo. Para empezar, en ese tiempo no estaba permitido. Y dice que la lepra le salió en la frente. Y pues dice la Biblia que hasta el día que él murió tuvo lepra. Y pues, hermano, hermana, yo te digo, deja que tu varón sea el padre de familia. Hermana, deja que tu varón sea el padre de familia. Pastor, pero es que ya no me deja venir a la iglesia. Rómpelo entonces. Rompe un poco el cordón con él y dile: mira, yo te obedezco en todo, pero menos que me prohíbas ir a adorar a mi Dios. Amén. Amén. No, pastor, pues entonces usted está mal ubicado. Espérese. Si tu esposo te dice: hermana que estás aquí, ve a matar a esa señora que me cae mal, ¿vas a ir a matarla? ¿Ah? ¿Le vas a ir a quitar la vida? ¿Aquí está conmigo, hermana? Si su esposo le dice: ve a matar, ¿usted va a ir a matar? ¿No? Y si tu esposo te dice: quiero que te condenes y no entres al cielo y te vas conmigo al infierno, ¿se va a ir usted? Ah, bueno, eso es lo mismo entonces. Eso es lo mismo entonces. Tu esposo te niega a venir a la iglesia, es que no vas a ir a la iglesia, porque es que no va a ir el siervo contigo. Está bien, yo entiendo esas cosas, que hay esposos que sufren de celos, amén, entiendo. Pero hermana, podría pasar un día, podrían pasar 2 días, pero que ya pase mucho tiempo, que ya se vuelva un hábito. Yo te digo, hermana, busca tú. Si él no quiere venir, busca tú del Señor. Si él te prohíbe venir, él va a tener consecuencias serias delante de Dios, porque él es la cabeza del hogar. Amén. Ahora, pero que no seas tú la que diga: aquí nadie va a la iglesia hoy. Amén, hermana. Aquí nadie va a la iglesia hoy, la hermana diciendo y tomando autoridad sobre el esposo, y el esposo: amén, aquí nadie va a ir hoy. Ten cuidado, tengamos cuidado. Hay cosas que
Que sí, el esposo lleva toda la autoridad total, pero hay cosas que si es de buscar a Dios, yo te digo, separa tu barco un poco. Porque si Él no quiere entrar al reino de los cielos, busca tú, hermana. Amén. Pastor, pero es que me salió mundano mi esposo. Busca tú. Así te lo buscaste, ahora dale para adelante. ¿Sí? Busca tú a honrar a Dios, como hizo Abigail. Abigail, cuando David llegó a querer matar a Nabal, Abigail salió en defensa de ella y de sus hijos. Bueno, no sé si tenía hijos, no me recuerdo, pero salió en defensa de ella. ¿Sí? Para que no la mataran a ella. Y le digo, mira, es que mi esposo no se ve bien pilas para los negocios, se ve bien pilas para otras cosas, pero para honrar y buscar a Dios no me salió pilas. Eso es lo que Abigail está diciendo. Y la ira de David se calmó contra Abigail, mas no contra Nabal. Pues ahí es donde tú y yo debemos de tomar decisiones buenas. Usías le cae juicio, le cae lepra por tomar una autoridad que no le corresponde. No era un ministro para que fuera a hacer tal cosa. No era un líder para ir a hacer tal cosa. No era un sacerdote para ir a hacer diferentes tareas. Él era el rey, pero no tenía esas autoridades. Y dice el verso 20, y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y he aquí tenía lepra en la frente. 2 veces lo vuelve a repetir la Biblia, lo vuelve a mencionar otra vez más. Y le hicieron salir, lo sacaron del templo y lo hicieron salir de ahí y a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Este padre de familia ya no quiso honrar a Dios. Este padre de familia ya no quiso obedecer a Dios. Mientras obedeció a Dios, Dios lo que lo prosperó. Amén. Dios lo que prosperó mientras obedeció a Dios. Pero cuando un padre de familia se sale de la voluntad de Dios y decide andar en el desorden, le cae lepra. Por lo menos a este le cayó lepra. A otros instantáneamente los mata, como Ananías y Zafira. Ellos dos se pusieron de acuerdo para no dar lo que iban a dar en ofrendas y en diezmo. Se pusieron de acuerdo, no vamos a dar porque es mucho, etcétera, etcétera. Y Dios los cortó ese mismo día a los dos. Amén. A otros Dios los deja heridos, a otros Dios los deja enfermos. Hermanos, son tantas las cosas y si no, pues recuerda a los que tuvieron en lepra, ¿verdad? Los que tuvieron lepra. A María le vino la lepra por murmuradora. Por eso le vino la lepra a María. A Naamán le vino la lepra, ¿por qué? Por orgulloso. Es que no hay otro como yo, no sé ni qué cosas decía Naamán. Es que yo soy el Señor no sé quién. No habrán ríos mejores allá en mi país para venirme a bautizar en el Jordán. Ese río tan sucio y hasta el día de hoy es un río sucio, apestoso. Amén. Pero por esas cosas le vino. A Jesse, ¿por qué le viene? Por la ambición. Fue a pedir algo que no tenía que pedir. Y por la ambición al dinero, le vino lepra a Jesse. Y podemos recordar a alguien más, ver la casa leprosa. ¿Por qué la casa que menciona, no recuerdo dónde está en Levítico, creo, la casa leprosa? Dice que para quitar la lepra de una casa, había que derribar la casa. Dice. En algunas ocasiones. No, era tanto el problema de lepra que había en esa casa, que había que desarraigar la casa. En algunas otras, con lo que el sacerdote llegaba y ungía y esto y lo otro, se lograba rescatar esa casa. Pues eso nos dice mucho, ¿verdad? Pero Usías no quiso agradar más a Dios. No quiso más honrar a Dios. Después de haber sido un niño que lo llevaban a la escuelita dominical, un niño que lo llevaban siempre a la iglesia, un niño que su papá se encargó de él, de enseñarle la verdad, termina ahora con lepra y murió con lepra. Lo terminaron sacando del templo, dice. Amén. Eso es lo que hicieron los sacerdotes, lo terminaron sacando del templo. Entonces podríamos aplicarlo de diferentes maneras.
¿Cuánta gente ya no está en una iglesia? ¿Cuánta gente ya no busca la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente camina haciendo lo que ellos quieren hoy en día a nivel mundial? ¿Sí? ¿Cuánta gente? Y yo te digo, hermano, hermana, es tiempo de decirle al Señor, yo no quiero quedar leproso. Después de haber sido un padre de familia que buscaba la presencia de Dios, ahora termine como Usías con la lepra en la frente. Pues este es otro leproso más, los 10 leprosos que menciona Jesús. Y la lepra, la única manera que se sana es ministrándonos, limpiándonos, reconociendo las faltas, pidiendo perdón y que la sangre de Jesucristo nos vuelva a ungir una vez más. Pero a este rey no se le ve pidiendo misericordia. A este rey, después de haberlo tenido todo, un reino de 52 años, ya hubiera querido David reinar 52 años, ya hubiera querido Salomón reinar 52 años. A Usías le dieron la oportunidad. A Usías le dan la oportunidad. Y le dieron bendición, le dieron prosperidad, le dieron todo y empezó a hacer las cosas bien. Pero en el momento que él se creyó grande, ten cuidado, hermano, hermana, tú sabes palabra de Dios, tienes doctrina, ten cuidado que ya no creerte grande. ¿Sí? A mí me ha tocado venir y escuchar personas que tal vez no son pastores. Por ejemplo, aquí en la iglesia yo me siento a escuchar a los que le digo, hermano, Dios me puso en mi corazón que usted predique hoy, y yo me siento a escucharlos. Y ¿por qué tendría que pensar, ay, a ver qué predica el hermano, a ver qué predica la hermana? Ay, no. ¿Por qué tendría que pensar yo así? Y de verdad, más de algo que han dicho ha bendecido mi vida, más de algo que han dicho ha edificado mi vida esa noche. No tendría yo por qué cuestionar a ver qué me va a enseñar el hermano o la hermana. ¿Sí? Que tú no tengas ese pensamiento. Cuando vamos con los pastores, a la actividad de pastores, a veces hay pastores que nuestro apóstol nos dice, nunca veas de menos a otros, nunca lo veas de menos. Porque el otro tal vez viene empezando y no, según tú no te va a enseñar nada, nunca lo veas de menos. Nunca te creas orgulloso. Entre más sabemos, más agachar la cabeza y decir, Señor, a tal persona pusiste hoy a predicar. Y yo como pastor lo digo cuando voy a los eventos. Y yo le digo, bueno, el hermano tal vez no pueda hablar mucho porque algunos solo hablan sus lenguas indígenas y el hermano tal vez no podrá expresarse mucho en su español, pero yo voy a escucharlo con amor, con mucha atención y respeto. No me voy a estar todo el culto así, ay, pusieron aquel a predicar, ay, voy a agarrar mi tablet, ahorita me voy a poner a jugar, voy a agarrar mi teléfono y voy a estar chateando. No, hermano, eso es falta de respeto. No es con nadie hoy, ¿sí? Yo todos los veo bien atentos hoy, ¿sí? Por favor. Pero es una falta de respeto. Estar ahí y estar viendo videos. Si viniste a la iglesia, viniste a aprender, viniste a ser edificado, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Cuando tú veas a mi esposa que está ahí chateando, es porque está mandando los textos ahí, mira, al teléfono. Y cuando tú miras que está haciendo ella eso, porque está haciendo eso. Algún día habrá alguien más que lo haga, no ella. Amén. Pero por los momentos, solo a ella la tengo ahí, para esa tarea, para esa labor. Pero yo te digo a ti, nunca te vayas a creer grande, porque ya sabes palabra, porque ya sabes doctrina. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me ayuda con el piano mi hermano Roberto. ¿Sí está? Sí, ahí está. Sí. Es que lo tapaba Anita, perdón hermano. ¿Qué dice Pablo? Después de yo haber predicado la palabra de Dios y después de haber sido yo un gran inspirador, que Dios me usó a mí para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, no vaya a ser que yo, por no cuidarme, termine fuera del reino de los cielos. Amén. Hasta Pablo está diciendo, hasta yo puedo quedar fuera del reino de los cielos por no ser respetuoso. ¿Por qué? Por no obedecer. ¿Por qué? Por no honrar a Dios. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos
Y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Tu amor y misericordia permanecen en nuestras vidas siempre. Dile: yo quiero ser un padre de familia que hace bien las cosas delante de tu presencia. Dile, madre que estás aquí, dile: yo quiero ser una buena madre de familia, que se sujeta a su cobertura, que es mi esposo. Dile: yo quiero ser un buen padre de familia, dile. Y juntos que seamos buenos padres. Y juntos que seamos buenos padres, para edificar a nuestros hijos y dejar en ellos una herencia muy buena, que es tu palabra, y dejar en ellos una herencia que les va a servir para toda la vida, más que las cosas materiales, más que lo material que yo le pueda dejar. Dile esta mañana: yo quiero dejarle a mis hijos una buena herencia, que es el reino de los cielos. Y dile esta mañana: Padre, ayúdame para ser un buen padre de familia. Hay muchas cosas dentro de mí que restaurar, que cambiar. Yo no quiero ser como Uzías, que se puso a hacer cosas que no tenía que hacer en tu casa y lo sacaron del reino de los cielos, lo sacaron del templo. Yo no quiero ser un Uzías para mi generación. Yo no quiero ser un Uzías que cuando ya fue fuerte, cuando ya tuvo riquezas, se apartó de hacer tu voluntad. Yo no quiero ser un hombre así. Y esta mañana dile: Padre, ayúdanos a no ser hijos tuyos a la manera de Uzías. Y aquí es para un padre y una madre. Dile. Y aún los solteros que están aquí, dile: yo no quiero ser un Uzías tomando malas decisiones. Después de haber servido por mucho tiempo en tu casa, yo me aparte de tu casa. Después de estar orando por un buen trabajo, por un buen negocio, por una casa, y ahora que ya lo tengo todo, me voy de tu casa. Ya no quiero servirte más. Que tú y yo no seamos cristianos de esos. Que tú y yo nunca hagamos esas cosas. Que tú y yo nos levantemos para agradarte a ti. Que seamos fieles hasta el día que tú vengas por nosotros. Que nosotros seamos fieles hasta el día que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana, gracias. Hoy que hemos venido en ayuno, Señor, mira las peticiones que tu pueblo trae. Mira las peticiones que traemos con mi esposa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Entregamos este ayuno esta mañana, pero te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos respondas, Señor. Queremos hacer tu voluntad en todas las cosas. Queremos honrarte en todas las cosas. Queremos cada día cuidarnos para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias esta mañana. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.